Hola, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Mensaje de tu Ser Interno. Mira el mensajito que hay para ti, un mensajito bonito y dentro de todo, para decirlo, para resumirlo, pero lo voy a leer, dice que siente gran nostalgia por ti. Pero, ¿por qué fue esto? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué esa gran nostalgia? Todos somos humanos y cometemos errores. El que diga que no comete error, entonces no es un humano. Todos cometemos errores. Aquí yo no quiero decir que yo voy a defender al ex, ni mucho menos. Cada quien sabe lo que hizo y cada quien que se defienda como que dice solito. Déjalo que baile solo, como dicen. Suéltalo para que baile solo o baile sola. Pero sí que te digo que a veces son errores, quizás errores de juventud, errores de gente inexperimentada, de errores de gente quizás a lo mejor que está buscando algo que no sabe qué es y definitivamente eso que estaba buscando lo tenía dentro en su relación, pero no lo había buscado bien, pues no sabía que lo tenía, pues. Es así como que yo esté buscando en el banco $500 sin saber que yo tengo guardado una caletica y yo no me acordaba que yo tenía esos reales ahí guardados. Entonces yo me voy a buscar al banco $500, pero oye, si yo tengo una caleta por ahí de $500, yo no me acordaba. Algo así. Entonces, muchísimas veces la persona que se va, generalmente primero la gente que es infiel es porque se quiere ir. Cuando alguien es infiel es porque verdaderamente las estadísticas dicen, la energía dice, todo lo que es intangible dice que esa persona se quiere ir por cualquier razón, ya no está enamorada, ya siente que no hay amor, ya se siente aburrida, se siente estancada, la otra persona le hace la vida imposible, va a tener que irse porque no, cualquier cantidad de, bueno, eso y mucho más hay para hablar y conversar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi querida gente? Que resulta que esta persona se fue, definitivamente se fue con alguien. O después de que se fue, se sintió libre y quiso escoger a alguien. Pero, oye lo que dice aquí. Oye esto. Mira qué importante. Terminó la otra relación y ahora quiere volver. Se dio cuenta que cometió un error. Así de sencillo. ¿Por qué crees tú que cometió un error? Yo te pregunto ahora a ti. ¿Por qué crees tú? Sería bueno que me lo pusieras en los comentarios si quieres. ¿Por qué crees tú que esa persona siente que cometió un error? Porque estaba, oye bien, aquí está la clave de todo. Estaba buscando afuera lo que realmente tenía dentro y no lo había visto. No se había dado cuenta. No lo había terminado de digerir, que adentro estaba lo que estaba buscando afuera. Cuando yo era feliz y no lo sabía. Entonces ahora es cuando va a empezar su infelicidad realmente. Si creía que era infeliz en la relación, fuera es cuando se va a dar cuenta realmente. Quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. Eso es lo primero que van a pensar. Eso es lo primero que uno dice cuando uno está afuera y está perdido en alguna parte. Quiero a mi mamá. Bueno, igualito le pasa a esa persona o le podría pasar a cualquier persona que se va en esos términos. ¿Por qué se va en esos términos? Porque hay dos maneras de irse. Hay dos formas o dos raíces de por qué irse. La primera es porque definitivamente ya yo no te quiero. Ya todo se terminó, estamos claros, estamos aquí por conveniencia, no nos queremos, ni tú me quieres, ni yo te quiero, y definitivamente esto se vino al cipote, esto se vino ya, esto se acabó. Entonces, cada quien toma su propia responsabilidad y dice, sí, hasta aquí llegó todo, tú también estás de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, nos tenemos que separar. Y perfectamente el que se va, por ejemplo, porque uno de los dos se tiene que ir primero, está consciente pues de que aquí ya no hay más nada y hace su nueva vida. Así de sencillo. Y la que se queda o el que se queda tiene que hacer su vida también.
¿verdad? Tarde que temprano. A lo mejor uno no lo hace, uno hace su vida un poco más rápido que el otro o viceversa. Pero también pasa lo siguiente, hay otra forma de irse y es la de que, perdón, tengo tantos videos que hago que este ya es como el 24 que estoy haciendo ahorita. Ya estoy ronca. Entonces, ¿qué pasa? Que está la otra parte del de la relación, de la ruptura, en que la persona se va, pero por una pataleta, por un momento de rabia, porque algo se le presentó y le pasó un fantasma así, le echaron tierra en los ojos, como quien dice, le pasó una nube negra, se fue quizás detrás de alguien creyendo que iba a conseguir algo mejor o algo diferente o alguna aventura o tú sabes, la adrenalina. Bueno, ese tipo de personas que se va así, generalmente tarde que temprano regresan. Y ese es el tipo de personas que dice, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Fue un momento de lo que fuera, inclusive hasta de echarte la culpa. Es válido. No te eches tú la culpa. Si te la quieren echar, tú, no importa. Tú te haces así, te apartas para que no te caiga. Pero en el fondo, quien no tiene que echarse la culpa eres tú mismo o tú misma. Si te la quieren echar, allá ellos, porque a veces lo que pasa es eso, que por no aceptar errores, cualquier cosa es antes de eso. Le echamos la culpa y le echamos la culpa y le echamos la culpa a quien sea, menos a mí. No importa. Apártate para que no te caiga. Ahora, se dio cuenta de que cometió su error. Tuvo el valor de decir, me equivoqué. Eso ya dice un poco más de la persona, ¿tú me entiendes? ¿Tú me comprendes? Ahí ya esa persona ya como que de verdad ha reconocido que sí es cierto, que se equivocó. Y el valor de decirlo también es importante. Aquí esta persona, y ahí es donde dicen, pero Carmen siempre defendiendo al ex. No, sino que las cosas son como son. Tampoco, ¿no? Mira lo que están diciendo. Tuvo el valor de decir, me equivoqué. Perdón, confiesa que nunca te olvidó. También es posible. Y supo que te amaba cuando se fue. Eso es normal. Si la persona se fue todavía con carboncitos prendidos, esto es muy normal que suceda. No hay vuelta atrás. Entonces, ahí es donde yo digo, mira, está bien. A lo mejor la persona en verdad sí está sintiendo todo esto y solamente el hecho de afrontar y de decir cara a cara, me equivoqué, eso es bastante, ¿ah? Eso es mucho. Ustedes no saben cuánto. Eso tiene su valor también. Ahora, la segunda parte. La segunda parte es cómo tú le vas a aceptar otra vez. Si esta persona está llegando y siente gran nostalgia por ti y siente que te quiere y siente que quiere volver otra vez contigo y te lo pide, se arrodilla, te pide perdón y todo lo que tú quieras, ¿cómo tú le vas a recibir? Esa sería la segunda parte. ¿Cómo tú vas a recibir a esta persona así? Es que de una buena vez le vas a dar el visto bueno. Tú necesitas trabajar en eso. Ahora es tu responsabilidad saber cómo tú vas a aceptar eso. Vas a aceptarle en las mismas condiciones. Porque el hecho de que se haya ido o buscando a alguien o diciendo es que tú ya no sirves para nada, yo me voy a buscar algo mejor, porque las he escuchado. He escuchado en mi consultorio gente diciéndome esto. Mira, mi ex me dijo esto y esto y esto. Horrible. Ajá. Entonces tú vas a aceptar que otra vez esa persona te vuelva a decir lo mismo. Tú vas a olvidar esas cosas que te dijo. Es posible que las perdones y la olvides, pero eso no quiere decir que tú no pongas ahora tus valores y tu dignidad a funcionar. Un momentico, usted está regresando. Mira el muro de contención que acabo de hacer de dignidades y valores. No se te ocurra pasar por encima de ese muro y de pisar mis dignidades y valores. No se te ocurra más nunca pasar por encima de mis dignidades, porque yo aquí las tengo.
Que tú no me las dejaste ver en cualquier momento o que yo no las entendí en ese momento. Ese fue ese momento. Pero ahora aprendí. Y gracias a tu lejanía, gracias a que te fuiste, gracias a que me dejaste, yo pude aprenderlo. Gracias, te doy las gracias por eso. Porque contigo a lo mejor no lo hubiera entendido. Estando contigo no lo hubiese entendido. Ahora lo entiendo. Entonces yo te digo a ti, mi querido amigo, amiga, que estás aquí, que quedaste aquí. No fue beneficiosa esa ruptura. No fue beneficiosa para ti esa lejanía. Si tú la sabes aprovechar, va a ser beneficiosa. Si la sabes aprovechar. Pero si en cambio vas a caerte a lágrima tendida, a moco suelto, a solamente un despecho total, un guayabo todo el tiempo, una lamentación todo el tiempo, entonces no estás trabajando en ti. Lo que estás es arruinando más tu vida, arruinando más tus sentimientos y tu parte amorosa, tus dignidades y tus valores. Tú mismo te los estás terminando de arrancar. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Entonces llega esa persona y te encuentra todavía como te encuentra. Y como te encuentra en ese, digamos, en ese estado tan lamentable, eso no dura mucho. Eso no dura mucho. Porque la persona dice, ay, para que yo llegue a devolverme ahora. Mira esto, mira cómo está esta persona. Ahora está peor que antes, enganchadísima. Porque a veces la gente se va porque la otra es muy intensa. Ponle tú. Y mira ahora con lo que me consigo, más de lo mismo. Entonces yo también me vuelvo a ir otra vez. Pero si al contrario te ve de una manera tan, con un uniforme o con como digo, esos petos que usan los caballeros de la época del rey Arturo, todo completamente bien vestido, pero con dignidades. No hay, pero nadie que pase por encima de ti. No va a haber nadie que pueda pisotear tus dignidades ahora, y menos esa persona. Ahora va a encontrarse con un choque y va a decir, uy, mira, pero mira de lo que yo me estaba perdiendo. Hay que ver cómo ha cambiado, pero ha cambiado para bien, porque ahora me siento como identificado, me siento seguro o segura, o me siento que de verdad vale la pena estar con esta persona. Así es como hay que ver la vida cuando alguien se va de nuestra vida. Tomar primero esas dos corrientes y ver cuál es la corriente que te corresponde. Es que yo estuve de acuerdo con esa persona para dejarnos. Exacto. Muy bien, están claros en eso. Chévere. Si esa persona se devuelve, bueno, ya a lo mejor sí se puede devolver. ¿Por qué no? Probablemente, pero ya eso es otro cantar. Y si es aquella persona que se va por pura, sin saber qué es lo que está dejando, a esa es la persona que realmente hay que tomar en consideración a la hora de una vuelta. Porque seguro, de cualquier manera, muy seguro que esa persona, por X razón, tarde que temprano, va a volver. Pero ¿cómo te va a encontrar? Esa es la parte final. Ven como yo estoy desgranando todo completico en bloques. La parte final, ¿cuál es? La parte como tú te vayas a aceptar de nuevo, como te vaya a encontrar. Vamos a ver aquí rapidito una lectura, porque quiero ver acá también cómo está ¿qué te dice Lenormand de todo esto? Vamos a ver. Yo quiero primero, antes que nada, no se me puede olvidar que te voy a lanzar una carta del tarot a ti. Y vamos a ver qué consejos te puede estar dando en base a todo lo que hemos hablado. Quiero ver qué consejitos hay para ti con respecto a todo esto. Porque mira, es importante, mi gente, es importante tener en cuenta todo esto. No es mal de morirse. Por algo el universo hace todas estas cosas. Por algo, ¿entiendes? A veces Dios escucha cosas que nosotros no somos capaces de escuchar y te quita a las personas del camino porque ha escuchado a esas personas decir cosas que tú no has sido capaz de escuchar. ¿Entiendes? Aquí está. Mira lo que hay aquí. El 5 de bastos. El 5 de bastos es que por mucho de que tú luches y luchas, tú siempre sales perdiendo. Tú siempre terminas
cediendo, tú siempre terminas echándote culpas, tú siempre terminas no buscando la parte positiva, si se quiere, de todo, sino todo lo contrario, luchando y perdiendo. Porque buscándole las cosas negativas a lo que tú, por lo que tú luchas, lo que consigues son cosas negativas. Así que hay que voltear esta carta, ponerla así y decir, voy a luchar y voy a ganar. Estoy en una batalla. Y mira, batalla, por cierto, bastante, que sí que te digo, no uniforme. Gente grande con gente pequeña, perro contra perro, niño contra niño. No es algo muy, digamos, como muy normal. Pero mira, todas estas batallas, sea de la edad que sea quien sea que las haga, si nosotros sabemos hacer esas batallas muy concienzudamente, batallas, quiero hablar, batallas más que todo de puntos de vista, de pensamientos, porque eso es lo que hay para ti, los pensamientos. Saber tratar los pensamientos como son, no como enemigos, sino que todos esos pensamientos que tú tengas, todas esas cosas que lleguen a tu vida, es para un algo, es para enseñarte algo. Todo lo que pasa en tu vida es una enseñanza. Vamos a ver entonces qué te dice el Lenormand para finalizar ya. Vamos a ver qué hay. ¿Qué te dice Lenormand en todo esto? Vamos a ver. Wow, wow, wow. En todos los aspectos, ¿sí? Porque vamos a sacar un poquito de cada cosa. Veamos. Esta persona, gran nostalgia que tiene por ti, pero ya tú sabes por qué es. Mira, pues, hay algo que viene para ti, como una comodidad que viene ahora. Ahora como que te sientes un poco más tranquilo, más tranquila con algo que va a sucederte. Viene para ti algo en la que en tu casa, que algo tiene que ver con tu casa, y te vas a sentir muy tranquilo o tranquila. Cualquier cosa que pueda suceder es a nivel de hogar y te vas a sentir ahora como más tranquilo. Mira, aquí, ojo con una amiga que se hace ser tu amiga o tu amigo. Cuidadito. Puede ser que eso pudo haber pasado, que te produjo esta ruptura con esta persona, ¿sabes? Mucho cuidado. Alguien que se decía ser tu amigo o tu amiga estaba haciendo cosas detrás de ti. Y aquí estoy viendo una gran fidelidad que viene ahora para ti. La persona, mira, mensajes y todo. Esa persona que está regresando, ok, va a producir que, digamos, esta enemiga o este enemigo como que se devele, como que se le quite la máscara a esta persona que se está haciendo pasar por un amigo de la casa o una amiga, y realmente, definitivamente, esta vuelta o este mensaje o esta persona que viene otra vez para ti va como a develar todo lo que pasó. Aquí se va a desenrollar algo. Esta persona que tú estás viendo aquí en el medio, esta persona que dice ser tu amiga o tu amigo y que entra a tu casa, esa persona, por culpa de esa persona, es que sucedieron muchísimas cosas acá. Por el culpa de esta persona es que muchas cosas aquí se dieron. Pero ahora, al final del camino, parece ser que todo se devela, todo se aclara, y mucho tendrá que ver esa persona que entraba a tu casa y que estaba haciendo por detrás cosas que realmente hicieron que tu relación definitivamente se terminara. Yo no quiero tampoco decir ni quitarle la culpa a ese ex que se fue. Total, también tiene su culpa. Nadie le puso, como quien dice, nadie le amenazó para irse. Pero sí, esta persona mucho tuvo que ver en esa situación. ¿De acuerdo? Tú sabrás o alguien sabrá lo que yo estoy hablando acá. Ahora esa persona, mucha nostalgia por ti. Y bueno, entonces ya veremos. Terminó la otra relación, quiere volver, se dio cuenta de que cometió un error. Aparentemente así va a ser. Esta persona va a querer volver, pero se va a develar cosas importantes con respecto a alguien que estaba intrometiéndose y tú no te habías dado cuenta. O a lo mejor sí, yo no sé. Pero alguien que entraba a tu casa, alguien que era cercano a tu casa, alguien que tenía confianza con ustedes. Ahí te dejo yo todo eso. Moca, pues, ahí estamos. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.